Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, Enrique Córdoba acompañándoles. Aquí se inicia Colombia al Día con un invitado muy especial. Es un literato, un escritor, José Díaz Díaz, que desarrolla una actividad cultural en el condado de Broward y aquí en el sur de la Florida a través de su fundación La Caverna, en donde imparte talleres de escritura y además orienta grupos que tienen que ver con el interés por las letras. Está justamente en estos días celebrando la salida de uno de sus nuevos hijos, porque tiene una colección de obras que tienen que ver con narrativa, literatura y además de eso, pues José es un importante miembro de la comunidad colombiana aquí en el sur de la Florida. Bienvenido, José. ¿Cuánto tiempo llevas ya aquí en Miami, en el Gran Miami? Bueno, 19 años. 21 en Estados Unidos, 12 en Nueva York y el resto aquí en el sur de la Florida. Bueno, y tú eres un poeta que empezó su labor en Bogotá. ¿Tú eres nacido en qué parte? Sí, yo nací en una región de Boyacá que se llama el Valle de Tensa, en Guateque. Es posible que la conozcas. Guateque, tierra de presidentes. Ajá, sí. Enrique Olaya Herrera. Enrique Olaya Herrera, exactamente, sí. Y de muy niño fui para Bogotá. Allí realicé mis estudios y básicamente hice estudio de humanidades. En la Santo Tomás estudié la filosofía y después en la Javeriana, de ahí mismo, estudié el posgrado en literatura. Lo demás, y quizá lo básico de todo, ha sido la lectura, ¿no? José, tu departamento, tu región en Colombia tiene mucha similitud con Castilla, ¿no? Se mantienen esas tradiciones, las costumbres, en la gastronomía, el comportamiento de la gente, en la arquitectura, esos patios con esas paredes gruesas, que cuando los españoles, los castellanos van a nuestra tierra, llegan por allí y se encuentran como que el tiempo no ha pasado en Boyacá. Exactamente, Enrique, el tiempo no ha pasado, ¿no? Esa es la Boyacá profunda, la que estás describiendo, de esos pueblitos de Ramiriquí, los pueblitos de Tópaga, Villa de Leyva y otros que están en el centro de Boyacá. Este Valle de Tensa queda ya pegado a Cundinamarca, entonces tiene una topografía un poquito distinta, pero básicamente la influencia que uno trae de su niñez, de su infancia, es de esa quietud, ¿no? De la vegetación, de la escenografía, de esa Boyacá llena de árboles, de frutas, vegetales, ríos y montañas, y entonces ese es como el alimento poético que lo hace a uno transcurrir su vida manteniendo siempre ese nicho tan hermoso. Pienso en estos momentos que el hecho de estar cerca de Bogotá, en el altiplano, ¿no? Cundiboyacense, sí. Y otros factores que quiero que tú me ayudes a descubrir, han hecho que Boyacá esté presente en el Palacio Presidencial, pues, de Santa Rosa de Viterbo, Rafael Reyes, el hombre que tuvo el primer automóvil entre los presidentes de Colombia por ahí en 1903, que hizo el viaje por la antigua calle Real, saliendo por la Séptima hasta Boyacá, ¿no? Y estamos hablando de otra serie de presidentes, Mariano Ospina Rodríguez, también ahí cerca de La Calera, detrás. De manera que esa tierra ha sido pródiga en letrados y en gobernantes. Sí, afortunadamente, dada su ubicación también, ¿no? Desde la colonia, todos recordamos a Bacatá, ¿no? Que es la Bogotá, y Tunja, que es Funza. Entonces eran las dos ciudades cabecera de importancia política para los chibchas, que eran las tribus indígenas que tenían en esa región su asiento. Entonces han sido Tunja y Bogotá, son las dos capitales más cercanas a todo ese movimiento neogranadino, y por tanto la historia
cultural y política se mezcla entre esas dos ciudades como el centro principal de toda Colombia. Tú, como uno de los grandes intelectuales colombianos en los Estados Unidos, pues en medio de las letras, de la inspiración, pues también vives el día a día de lo que ocurre en Colombia. Desde el punto de vista de tu pensamiento, de tu interpretación, ¿cómo ves todo esto que estamos experimentando en Colombia con el proceso de paz, la corrupción, todos esos momentos de desaciertos que está viviendo la patria? ¿Cómo los interpretas? Sí, bueno, mi punto de vista es un punto de vista humanista, ¿no? Es decir, nosotros los escritores estamos enfocados en la escritura y en el lenguaje como forma de comunicar la cultura, la historia. Entonces, si nos desviamos de allí hacia otras áreas que pueden ser muy importantes, como la política o la economía u otras, pues nos estamos desenfocando. Entonces, como humanista, lo que yo puedo decir es que estamos dolidos, tristemente dolidos con la historia latinoamericana, que lleva internamente ese veneno de la corrupción. Y esa corrupción es la que hace que la política se pervierta en partidos en los cuales está llena de miembros que aprovechan sus 5 minutos para llenarse los bolsillos. Entonces, la política partidista realmente no le interesa a uno como escritor, como humanista. La gran política sí, por supuesto, porque sea como sea, es la que lleva adelante el movimiento y la historia de cualquier pueblo. Es un honor el ser un gran político, pero es un deshonor el ser politiquero, ¿no? Entonces, desde ese sentido, pues uno en sus escritos está siempre haciendo énfasis en recuperación de valores para que de alguna manera esto llegue a la legislación y llegue a ser un cambio generacional, que es lo que se necesita para poder salir adelante de este hueco, de este hoyo en el cual está inmersa no solamente Sudamérica, Latinoamérica, sino el mundo entero. ¿Cómo no? Creo que Balzac era quien decía que las novelas eran la historia privada de las naciones. En tu narrativa tocas a veces a un personaje de comportamiento dudoso y de moral y de ética no transparente. Sí, es así, es así. La novela es el reflejo, es el espejo y es la manera como el lector puede verse en su historia. Entonces, en mi nueva novela, por ejemplo, En busca de la infancia perdida, allí yo desarrollo una temática en base a la Florida, en concreto Miami y sobre todo Hollywood, que es donde yo vivo. ¿Qué sucede allí? Los personajes vienen emigrando de Latinoamérica y algunos se van a estacionar en la Florida. En Hollywood sitúo los personajes principales, recojo personajes reales para hacerlos en la ficción literaria, retomo ciertas vías, cierta geografía, cierta escenografía, para recrear precisamente en esa novela la realidad en la cual uno está inmersa. La novela nunca puede ser desligada de la realidad, al contrario, la novela es un instrumento para comprender de manera más plena la realidad que se vive. Tú dices en esta novela que uno debe entrar y hurgar un poco en el niño que todos llevamos por dentro. Sí, sí, porque ese es un tópico universal. Lo tomó en El Paraíso Perdido, el inglés John Milton, ¿no? En el siglo XVII. El paraíso perdido, ¿qué es? Es perder la ingenuidad, perder la pureza, perder todo eso que el adulto ya no tiene, ¿no? Lo retoma también el francés Marcel Proust en busca del tiempo perdido. Es volver atrás para añorar ese pasado que siempre, según parece, es mejor que el presente. Pero en la novela estoy entonces tratando de salvar ese nicho tan hermoso que todo mundo, todos llevamos por dentro, como es ese niño, así sea un niño herido que llevamos por dentro, ¿verdad? Salvarlo para tomar lo mejor de él y convertirnos en personas más humanas, no perder la capacidad de asombro.
es decir, solidarizarnos con la problemática, dejar esa frialdad, esa banalidad y esa frivolidad y retomar ese tipo de vida que el niño en su naturaleza goza. José Díaz Díaz, tú eres un escritor, pero antes pudiéramos decir que eres un poeta. Bueno, poeta en cuanto respeto, busco y siempre estoy persiguiendo que la sustancia poética, que la esencia poética, que es la madre de todas las artes, no solo de la literatura, de la narrativa, sino que es la madre también de la pintura, de la escultura, de la danza, del teatro, es la madre que subyace, que está en el fondo de toda actividad humana, inclusive la arquitectura también. Entonces, obra que no esté dirigida, apoyada por la poesía, difícilmente va a ser una buena obra de arte. Por eso para mí es tan cara la poesía y trato de rescatarla en todos mis escritos. José, tú tienes La Caverna como un punto de encuentro y de orientación para la gente que te acompaña para los cursos que dictas. Y además de eso, tienes un libro aquí que me encanta siempre comentar, Manual de bolsillo para escritores neófitos, todo lo que debe saber un escritor principiante. ¿Sigue el público, sigue la gente interesándose por escribir? Sí, evidentemente algunas personas lo hacen. Alguien decía que si los poetas tuvieran alas y volaran, ocultarían la luz del sol. Esto quiere decir que son muchas las personas que llevan ese sentimiento vivo, y de todas esas, algunas quieren escribir, y valga en este caso para los emigrantes, que todo el mundo quiere escribir la historia de su vida, porque es una aventura. Todo inmigrante lleva en sí una aventura que quiere contar. Entonces, para aquellos que quieren comunicarse a través del lenguaje, pues yo les doy la mano, porque sea como sea, yo estudié en la Normal Superior de Tunja, entre otras cosas, y allí me enseñaron de manera férrea cómo ser maestro, ¿no? Cómo ser maestro, cómo enseñar, es decir, que los conocimientos que uno tenga no son para sí solamente, sino para compartirlos. Entonces esa es la intención, de compartir lo poco que yo pueda saber de dominio del lenguaje, de técnicas, habilidades y demás, compartirlas a los demás, sabiendo que el alumno siempre será superior que el maestro. José, siempre se dice que la gente viene a estos países, a los Estados Unidos, con el ánimo del progreso económico y material. ¿Qué tanto tiempo le dedica y qué tanta preocupación existe por el cultivo del intelecto, por el humanismo, por los libros, por la poesía? Bueno, ¿qué puedo decirte, Enrique? Afortunadamente yo estoy ya en una edad en la cual puedo dedicarme a lo que me gusta. Quizá hasta hace unos 15 años, 10 años, tenía que trabajar en otras cosas para sobrevivir. Sin embargo, una de las bondades de la vejez, una de las bondades de madurar es que ya uno se retira y puede dedicarse a lo que le gusta. Ojalá todo el mundo pudiera dedicarse a lo que le gusta, y no solamente cuando se retira, sino en todas las etapas de su vida. Es un ideal social, pero bueno, todavía no se da esto. Sin embargo, por eso ese tiempo y el tiempo que estoy viviendo es de lo más hermoso en la medida que estoy dedicado a lo que me gusta, como es compartir mis conocimientos, darle la mano, repito, a quienes quieren escribir sus memorias, a quienes quieren por medio del lenguaje trabajar, porque la escritura en el fondo es una artesanía, es un oficio. Y entonces no nos vamos a poner a descubrir el agua tibia, sino que lo que ya se conoce, pues ¿por qué no entonces tomarlo, asimilarlo y avanzar en eso? Enrique sabe que son muchos los escritores que han dedicado tiempo a indicar cómo escribir una novela, cómo hacer un poema. Son muchos, la mayoría tienen sus tips, ¿no?, para enseñarlo. Pues uno retoma todo esto y ayuda a que quienes están interesados en crear, ¿no?, y en recrear la naturaleza a través del lenguaje, que es la materia prima de la literatura, puedan hacerlo. ¿Tú tienes una página web donde puedan buscarte? Sí, se llama Arando sobre el Agua. Arando sobre Arando el agua. sobre el Agua se llama la página web. .com.
.com, exactamente, sí. www.arandosobrelagua.com. Exactamente. José Díaz Díaz. Sí, 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 allí tengo más de 150 artículos y afortunadamente ha tenido mucha recepción en muchos países, ¿no? Gracias a la internet, esto lo leen en muchas partes y es muy gratificante que esas reseñas, que esos escritos que uno realice sean leídos no solamente en esta geografía, sino en muchos otros países. ¿Sí? ¿Y hay un teléfono que quieras dar para que nuestros amigos televidentes que quieran seguir conversando contigo sobre literatura y de pronto pedir orientación? Claro que sí. Siempre decimos, nuestras vidas tienen un sello tan personal que todos creemos que nuestra vida es una novela, porque todos tenemos un acervo de sufrimiento, de dificultades, de logros, de aventuras, y decimos, no, mi vida es una novela, yo quiero escribirla. Tú eres la persona que de pronto puede ser el faro para muchos que quieren escribirla. Sí, sí. Sí, detrás de cada persona, y sobre todo inmigrante, vuelvo yo y repito, hay una aventura, hay una novela que contar exactamente. Y esto es bueno comunicarlo, decirlo, porque en la medida que se comunica uno con los demás, se van solucionando las cosas. Tenemos que evitar la banalidad, la frivolidad, la incomunicación y entrar a soltarnos, a darnos. Y ahí en ese comunicarse nos vamos a dar cuenta que todos tenemos los mismos problemas, que todos adolecemos de diversas circunstancias y que todos tenemos en el fondo una luz que hace que nuestra vida tenga algún sentido. Sí, el teléfono que yo le puedo dar es el 786-512-3437. 37. Ahora sí, 786-512-3437. José, es algo verdaderamente repetitivo, ¿no? Está presente en el mundo de los emigrantes desde siempre, desde los tiempos de Roma. El emigrante, desde los persas, desde los romanos, el imperio romano, el emigrante, el que sale, tiene unos contenidos, digamos, sentimentales y físicos para doblegar y superar lo que va encontrando para hacer nueva casa, nueva vida, desde el punto de vista material e intelectual. Y ahí nacen también las grandes epopeyas, ¿no? Sí, sí, Enrique, porque es un tema, es un tópico universal, ¿no? El hombre, desde que se conoce como hombre, es trashumante. Eso de las fronteras es algo histórico, a veces se colocan, a veces se quitan, pero el hombre siempre va avanzando, siempre está buscando. Y en esa medida la emigración es un tema universal. No es solamente aquí a Estados Unidos, Latinoamérica, no. Veamos en Europa, veamos de Asia, veamos de África, ¿no? Antes los ingleses iban al África, ahora son los africanos los que llegan a Inglaterra o a Europa, ¿no? Pero siempre moviéndose, siempre buscando. Por eso una de las vallas más virtuales e irreales son las fronteras. Ahí viene la utopía otra vez. ¿Cuándo será que tenemos un mundo sin fronteras para poder decir todos somos ciudadanos del mundo? Eso va en contrasentido con los postulados que oímos hoy en día, ¿no? Crear muros, crear fronteras, cuando a lo largo de la historia siempre tratan de borrarse las fronteras, ¿no? Sí, es así, es completamente antihistórico. Es antihistórico y es lamentable y es triste. Porque es que la unión de los pueblos es lo que lo hace más grande a todos, y la unión de los pueblos se da por ese cierto nivel de igualdad. Se trata de ayudar a los demás países a que salgan de esa pobreza, en nuestro caso, por ejemplo, Estados Unidos con México, ¿no? De inyectar una economía sana y hacer que ellos se levanten en vez de ponerles el freno para que no avancen. Eso es antihistórico, es reaccionario totalmente, ¿no? El comportamiento social, es decir, la contribución del emigrante aquí en el sur de la Florida, tú lo has vivido en estas 2 décadas. ¿Cómo notas este Miami tan multicultural, con la presencia, el aporte de gente proveniente de todo el mundo? Es valioso y muy hermoso.
ha hecho que esta ciudad sea la capital de Latinoamérica, que lo es realmente en su economía y en cierto modo en su cultura, está tratando de serlo también, de nivelarse en la parte cultural, porque hay ciudades latinoamericanas que tienen una riqueza cultural mayor que esta. Claro, esta es una ciudad joven, de 100 años, pero en 100 años ya la ciudad viene a ser capital de Latinoamérica, gracias a que a la inmigración precisamente y a su ubicación geográfica también. Esa complementación, esa unión, esa participación de las diversas culturas, folclore y demás de los diversos pueblos, lo enriquecen totalmente. Por eso que no se puede impulsar una sola raza, una sola comunidad, ¿no? Y colocarla en un primer lugar y los demás pasan al plano secundario, sino al contrario, es la mezcla y la unión de esas comunidades la que la hace más rica. Y esa es la historia de Estados Unidos, entre otras cosas. José, parece que viviéramos tiempos de incertidumbre, pero cuando uno revisa la historia nos damos cuenta que es una historia muy dinámica, ¿no? Que nada es nuevo, que el hombre ha sido bueno y ha sido perverso, que los imperios nacen y caen y la sociedad se vuelve a recomponer. Cuando vemos lo que está viviendo América, cuando notamos los conflictos que estamos viviendo, digamos, religiosos, los planteamientos de terrorismo, de extremismos en Europa, en el Medio Oriente, en Asia, ¿es repetitiva la historia? Sí, es repetitiva, pero además de ser repetitiva, tiene un movimiento de elipsis. Es decir, se va repitiendo, pero no en círculo vicioso, sino que va avanzando, ¿no? Un movimiento de elipsis que va subiendo, gracias que la historia es viva y es cambiante, se va transformando. Lo que pasa es que llegan unos estados determinados en donde lo absurdo, lo oscuro de la conciencia humana parece apropiarse de esas décadas, que es una de las que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento de oscuridad, un momento en donde de antivalores y otro tipo de situaciones que hacen que el hombre no se encuentre, esté en una incertidumbre total. Pero esa es una etapa que va a ser superada. Es decir, hay que ser optimista y la historia nos dice que somos optimistas porque es cambiante, se va transformando y va mejorando. Así haya gente que no lo quiera de esa manera o que esté buscando volver hacia atrás, que es imposible también. Entonces, si pensamos que hace 2 siglos la gente tenía que trabajar primero como esclavos, trabajar las 24 horas, ¿no? Y luego cuando vienen ya los obreros, 12 horas, después pasa 10 horas, después 8 horas. ¿Qué quiere decir? Que dadas las circunstancias siempre se va mejorando y el ocio se va recuperando, el ocio creador. Otra vez volvemos a la utopía, perdóname. La utopía será cuando todo el mundo quiera trabajar el tiempo que quiera y lo dedique a vivir realmente. José Díaz Díaz, nosotros vivimos muy orgullosos de tener al poeta mayor de los colombianos aquí en ti. Gracias, Enrique, estamos muy generoso de tu parte. A través de tu presencia, de tu trabajo y de lo que tú irradias, queremos hacer de este programa como el reconocimiento a los creadores de poesía a partir de celebrarse en estos días el Día Mundial de la Poesía, creado por la UNESCO en 1999, para sensibilizarnos, para que la humanidad le dé importancia a los creadores de la palabra, a los poetas. ¿Cuál es tu poeta favorito? De Colombia hay uno que apenas está comenzando a ser conocido, Raúl Gómez Hattin. ¿Cómo no? Paisano mío. Sí, qué bueno. Nació en Cereté. Se venía caminando hasta Lorica, 40 kilómetros. Él era un hombre que vivía en otro mundo, en otro planeta. Sí, un poeta de verdad. Es que el asunto es ese, el poeta de verdad se da enteramente, hasta su vida la da. ¿Cómo no? Hasta su vida, y por eso los suicidios en los poetas es de un alto porcentaje, porque ellos se entregan de tal manera que se dan todos hasta su vida, ¿no?
Raúl Gómez Játin va a ser un poeta reconocido en décadas más adelante, porque hasta ahora apenas la gente comienza a oír de él, ¿no? Sin embargo, es un contemporáneo nuestro. Yo tomé algunas clases con él en la Casa Silva en Bogotá, bueno, por allá en los años 80, sí. Y bueno, personalidades como él, hay unas cuantas que hacen que la voz, la palabra se recupere. Y sin ir tan lejos, el premio de literatura que le fue concedido a Bob Dylan ahora, él es un poeta de la palabra, no, y la palabra llevada a lo más elemental, a las canciones. Un difusor del verso, ¿no? Exactamente, que recupera los años 60 y 70, ¿no? Toda esta época que nosotros conocimos, y eso quiere decir que la poesía, aún en la academia, se considera como el brazo derecho de la literatura. ¿Qué es lo que más te agrada de tu vida de poeta? Bueno, lo que más me agrada es ser sensible ante las cosas, ante los problemas, y participar de alguna manera en las conversaciones, comunicar todo esto, repito, para que la frialdad y la banalidad y la cursilería no nos coma definitivamente. Estoy pensando en esas imágenes de los laureles que se le ponían a los poetas en los pueblos de la antigua Grecia, ¿no? Sí, era otra época en donde se hacía cierto culto a la individualidad, ¿no? Eso ha cambiado mucho. Ahora vamos hacia un poeta que todos somos poetas, ¿no? Todos tenemos de loco, de poeta y de música algo, ¿no? Decía, ¿no? Pero ya no se trata de ensalzar a una persona, a un individuo, ¿no? Se trata de ensalzar una idea, unos sentimientos que mucha gente están empujando, y por eso la poesía la podemos ver en un slam, la podemos ver en una canción popular, en un meme bien realizado en la internet ahora, en algunas tiras cómicas, porque es una popularización de ese sentimiento, ya sea satírico, humorístico o muy serio, como sea, pero están mostrando la parte humana de todo el progreso que se está dando. Claro, cuando yo estaba muchacho, sí, el poeta era un ser especial, estaba ya en un pedestal. Morales Austin era nuestro poeta allá en Lorica, que siempre lo invitábamos, no solamente en el centro literario, sino en el Teatro Colombia, el Teatro Marta, y la presentación de él pues era maravillosa. Como siempre decía el poeta sevillano, ¿qué es la poesía? Poesía eres tú. Así que hoy, pues, rindiendo un tributo a los que hacen la cultura y se ocupan del verso y de la... Ya no se necesita que el verso rime, sino que diga algo, ¿no? Que salga de lo profundo. Exactamente. Es el nuevo concepto de poesía. Díaz, siempre es grato conversar contigo. Gracias por habernos traído ese momento poético en el día de hoy. Muchas gracias por haber venido, y a ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos, y a todos los compañeros del Canal 17 por acompañarnos en este programa. Enrique Córdoba les desea un feliz día y nos vemos la próxima semana. Felicidades y de nuevo, gracias por estar. Hola amigos, les saluda Enrique Córdoba. Domingo tras domingo usted disfruta de la programación en español en su Canal 17. Esto no sería posible sin su ayuda, la ayuda financiera que usted nos envía al Canal 17. Envíenos a este canal su contribución. P.O. Box 12500, Miami, Florida 33101. Hágalo en nuestro sitio web wlrn.org.